Una ventana abierta siempre es una invitación. A veces una invitación a una mirada indiscreta, curiosa, preocupada. A veces a una mariposa que entra como un buen pensamiento. Otras veces a una nube de polvo que te arruina la tarde y te llena los ojos de lágrimas. La cosa es que cuando mis hermanas y yo éramos muchachas, mi papá tenía la casa y la finquita que sin ser la gran cosa nos distinguían un poco de otras familias de la vecindad. Vea, es que en Río Claro de Siquirres, que yo soy de ahí, había muchas familias que venían de ser peones de finca. Eran familias humildes, pero pobres, entiéndame pobres como en el campo, que no es que pasen necesidades, pero tienen muchos chiquitos que conforme van creciendo, no hay nada que darles, ni una educación, ni un terrenito para heredar. Entonces, lo más normal es que los muchachos se vayan a buscar el destino a como puedan. Y los muchachos, conforme iban creciendo, engrosaban las filas de los trabajadores que mis hermanas y yo atisbábamos por la ventana abierta. Con cuidado, porque si papá nos agarraba, ya venía la regañada. Bueno, pero así como salían las miradas de nosotras, entraban las miradas indiscretas de los muchachos y veían la casa, veían la finca, las muchachas. Una de ellas, seria, un poquito amargada porque cuidaba la casa desde que murió mamá. Esa era yo. La del medio que por todo se ponía roja y salía para adentro. Y la sonrisa fácil de mi hermana pequeña. Vea, es que a mi hermana todo en esta vida le daba risa y todo le daba curiosidad. Y papá nos decía, a esa muchacha no la mande a hacer mandados porque va a durar horas. Va a venir con una historia que nada tiene que ver con lo que usted la mandó a hacer. Y el mandado, ay papito, se me olvidó y se moría de risa. Yo creo que esa risa fue la que la hizo distinguir del ladrón. Y esa curiosidad lo que la motivó a dejarse robar. Y sí, yo sé que es raro decir dejarse robar como si ella no hubiera tenido nada que ver, pero es que yo no lo puedo pensar de otra manera. Si para mí mi hermana era una chiquilla y pensar que un ladrón fue capaz de meter la mano por la ventana y arrancarnos a mi hermana, es que yo no lo puedo entender y no lo puedo perdonar. Vea, lo que no quiero es hablar de él. No quiero hablar de él y no me hagan hablar de él, porque para mí lo que él hizo fue como meterse a un museo, llevarse un cuadro carísimo para mal vender el marco. Con fisgada ventana ya está entrando el polvo. Y así fue, porque cuando él se llevó a mi hermana y llegó a la casa ya con el hecho consumado, a papá no le quedó de otra que darle la platilla y el terreno ese de aquí a la par. Y a nosotros no nos quedó de otra más que verla perder lo poco que tenía, verla perder la risa bajo la pobreza, perder la curiosidad por el cansancio de los hijos y los trabajos de la casa. ¿Qué iba a hacer yo? Cuando papá falleció y mi otra hermana se fue a casarse a no sé dónde, nadie tenía intención de quedarse con la finca. Y usted no sabe la de gente que vino donde mí a decirme, vendé todo eso, vendelo. Razón no les faltaba porque yo del manejo de la finca sabía poco. Pero es que yo no lo podía hacer porque era nuestro patrimonio, el mío, el de la familia. Y yo tenía ahí el ejemplo de todo lo malo que podía pasar si yo le entregaba lo que tenía a un ladrón cualquiera. Porque a mí hasta novios me aparecieron en ese tiempo, con eso le digo todo. Y llegó el padre a pedirme que si yo les donaba un terrenito y ahí lo fui rodando porque después llegó una carta de la municipalidad con una oferta de compra.
No estaba muy allá, pero llegó con un contacto. Una muchacha del Ministerio de Agricultura, de un programa de emprendimientos. Y fue gracias a ella que levantamos la siembra de flores. ¿Usted sabe quiénes fueron los que más me ayudaron a mí en ese tiempo? Mis sobrinos. Claro, iban a leerme documentos que yo no entendía, me llevaban a los cursos. Bueno, ¿qué no hicieron por mí? Todos hemos aprendido mucho. Todos, menos el ladrón. Pero se fue. Se cansó, porque ya con los hijos grandes y con proyectos ya nadie le tenía miedo. Se fue. Ya habían perdido el terreno. Dejó a mi hermana con un rancho y un montón de deudas, pero la dejó. Y entonces yo me permití una esperanza. Le dije a mi sobrina, yo creo que su mamá aquí se va a arrimar un día de estos. Y le empecé a mandar buenos pensamientos. Y en eso llegaron las mariposas. Era un proyecto de mariposas de exportación que mis sobrinos habían estado haciendo. Y ella vino a verlos descargar los primeros capullos. Y me asomé por la ventana y la llamé. Mamita, vení. ¿Es cierto que se fue aquel? Sí, me dijo, yo creo que ya no vuelve. Venite a vivir conmigo, le digo yo. Y se vino. Y ahí fueron pasando mis sobrinos las cosas y pasaron una caja por la ventana y yo me puse a pensar, ¿cómo me costó dejar abierta esa invitación? Pero qué dicha que lo hice, porque por ahí han entrado tantas oportunidades para mi familia y para mí. Y ahí está la finca, ha ido creciendo. Y poco a poco, la risa de mi hermanita vuelve a llenarnos la casa.